Sean bienvenidos a esta nueva sesión de macroeconomía. Su servidor, doctorante Marco Tulio Cisneros, a nombre del Colegio de Empresarios. En esta nueva sesión vamos a tocar ya temas relevantes de la economía, como es el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. Aunque en el temario solamente aparece uno de ellos, sería importante tratar los dos. ¿Cuáles son las características de uno y del otro? ¿Y cuál sería más importante? Bien, en esta cuarta sesión ya abordamos el tema segundo. El tema 2 es Producto e Ingreso Nacional. En cuanto a ingreso nacional, sería interesante ver hasta los deciles, cómo se distribuye el ingreso nacional en los deciles, desde el 1 hasta el 10. Esa es la parte última de nuestra sesión de hoy. Mientras, veamos cuáles van a ser los puntos a tratar. El primero es el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, después el ingreso nacional y terminamos con la distribución del ingreso. Aquí sí vamos a tocar algunos elementos del INEGI, algunas estadísticas, algunos gráficos del INEGI que nos permitan dilucidar el problema económico del PIB o del crecimiento en este país. Comenzamos entonces con los objetivos. El objetivo particular de nuestra sesión es que al concluir, el alumno comprenderá las características y funciones del producto y el ingreso nacional. Como objetivos particulares tenemos que, al finalizar la sesión, el alumno comprenderá los conceptos y funciones del PIB, del PNB, del ingreso nacional y de la distribución del ingreso, a fin de aplicar dentro de su entorno y campo empresarial dichos conceptos. Pues entonces comenzamos. El primer término dentro de la macroeconomía es el más importante, el Producto Interno Bruto. Hasta hace algunas décadas, todos los países, en vez de llevar un registro pormenorizado del Producto Interno Bruto, llevaban un registro del Producto Nacional Bruto. Otra vez volvemos a la disyuntiva. ¿Cuál de los dos aspectos en la contabilidad nacional de un país es más importante? También eso ya está resuelto porque las autoridades nacionales o internacionales han tomado el Producto Interno Bruto como el rubro más importante de contabilidad nacional. Y entendemos entonces que el Producto Interno Bruto puede de alguna forma darnos muestras de en qué nivel económico nos encontramos. Y bien, podemos establecer que el progreso y el bienestar social, aunque son conceptos populares, que todos los días trabajamos con ellos, es difícil de que podamos nosotros contabilizar. O podemos preguntar, si al caso, a ustedes mismos decirles, ¿qué grado de bienestar es el que detentan? Yo podría decir que tengo un grado de bienestar altísimo, pero ¿de qué depende ese grado de bienestar? ¿Depende realmente de lo que nosotros portamos, de lo que nosotros ganamos, o de la actitud que tenemos frente a la vida? Podríamos plantear inclusive el caso contrario de decir que no tenemos ni un solo centavo en la bolsa, y a pesar de ello somos felices. ¿Por qué podríamos establecer esa hipótesis? ¿Alguna vez se han sentido de esa forma? O el caso contrario, ese grado de bienestar, cuando ustedes tienen en su bolsa repleta de dólares o de dinero, y sin embargo caen en depresión. ¿Es sinónimo el dinero a la felicidad? Esas también son preguntas que ustedes deben de resolver. Nosotros como economistas solamente trabajamos en ofrecerles bienes y servicios, productos y mercancías
de calidad en gran cantidad. Pero la otra parte del bienestar, ¿realmente la tratamos los economistas? Se supone que la medimos con base en la producción. Y entonces decimos que para juzgar el bienestar de un país, los economistas usan como primera medida de la felicidad social su nivel de ingreso. O sea, el hombre más feliz de México se llama Carlos Slim. Tiene en su haber más de 60,000 millones de dólares. Entonces, no podría ser más que feliz. Aunque conozco algunos magnates o algunos artistas que a pesar del dinero que tienen, no son felices, han caído en depresión. Ahí también habría que trabajar, solamente se los comento. Y bien, el Producto Interno Bruto es el valor total de los bienes finales producidos al interior de un país. Ese es el concepto del PIB. Y el PIB mide dos cuestiones fundamentales. Por un lado mide el ingreso, la producción, y por el otro lado mide el gasto. ¿Cómo se distribuye ese ingreso entre el gasto a consumo de bienes y servicios, el consumo a servicios financieros, etcétera, etcétera? Bien, una manera también de apreciar la relación entre gasto e ingreso es mediante el análisis del contenido del flujo circular de la economía de México visto en la sesión anterior. Ya les había yo mencionado que ese flujo circular lo íbamos a tratar de nuevo en esta sesión y vamos a incorporarlo. En un momento lo incorporamos, pero hablando de ese flujo circular, ¿se acuerdan cómo circulan las mercancías, cómo circula el capital y cómo circulan los factores? Nosotros lo establecemos de manera muy sencilla. Podríamos, por un lado, decir, empresas. Del otro lado tenemos familias. Y ahora incorporamos al tercer agente, que es el Estado. Al Estado casi siempre lo ponemos arriba, porque en la interrelación vamos a poner los diferentes mercados que tenemos en la economía. Si nosotros trabajamos en un primer momento con las familias le ofrecen a las empresas ni más ni menos que factores. Las empresas, en cambio, ofrecen a las familias bienes y servicios. Solamente falta un aspecto a destacar. Aquí a la mitad encontramos al sistema financiero, encontramos a los bancos. Las familias le otorgan el dinero necesario a los bancos para que funcionen y los bancos prestan ese dinero a las empresas. Son lo que conocemos como intermediarios financieros. Y ahí es donde encontramos el mercado de dinero, también el mercado de capitales. Mercado de capitales y de dinero, mercado de bienes y servicios y mercado de factores. Bien, después de establecido eso, se puede ver que el diagrama describe las transacciones entre las familias, las empresas y el Estado en general. Y el flujo circular que representamos se plantea de manera cerrada para su mejor comprensión, porque este flujo circular de mercancías
de bienes y servicios y de flujo de capitales también debería de incluir al exterior en un mundo globalizado. Pero para su comprensión solamente lo dejamos cerrado. A continuación aparece ese diagrama que ya habíamos visto en la sesión pasada. Por un lado tenemos entonces el mercado de factores, de bienes y servicios, y mercado de capitales y de dinero, que es el sistema financiero. Luego entonces, ¿cómo circula el dinero? ¿Cómo circulan las mercancías? Ya habíamos visto que las familias lo que ofrecen son factores. Esos factores económicos que vieron en microeconomía son tres. Es el factor trabajo, factor capital y factor tierra. Todo ello es lo que ofrecen las familias a las empresas para que puedan producir todos los bienes y servicios que necesitan. Pero de la misma manera, cuando nosotros ofrecemos esos factores, las empresas también nos retribuyen. La forma en la que retribuyen al capital es con una ganancia, interés o beneficio. Cuando utiliza tierra o insumos, las empresas le pagan con una renta. Y cuando nosotros ofrecemos nuestros servicios, nos pagan con un salario. Esa es la manera de retribuir a los factores. Cuando las empresas ya realizan la producción y ofrecen esos bienes y servicios, también nosotros como familias estamos obligados en retribuirles. Les damos a las empresas la cantidad de dinero necesario para que puedan funcionar. Aquí lo que hace falta nada más incorporar es el Estado, porque el Estado no solamente actúa como mediador, o en otros momentos históricos como el actual, ya no actúa ni siquiera como mediador, actúa como un Estado medianamente regulador. Y lo menciono de esa forma porque el sistema financiero está casi completamente desregulado. Quienes dirigen el sistema financiero mexicano son las empresas extranjeras o nacionales que están insertadas en ella. Pero además el Estado también absorbe parte del ingreso. ¿Cómo le podemos llamar a ese nivel de dinero que absorbe del mercado nacional? Le llamamos impuestos. Esos impuestos los pagan las familias y los pagan las empresas. Además de ello, sabemos que el Estado también absorbe factores económicos y también absorbe bienes y servicios. A pesar de que se da la transacción de factores y bienes y servicios, el Estado también pide impuestos. En ese sentido, si fuéramos justos, de la misma manera como nosotros como empresas o familias le retribuimos al Estado, también de la misma manera el Estado debería de retribuirnos a nosotros con mejores servicios. Aunque en esa parte nos queda de ver un poco, ¿no? Bien, la siguiente situación es el flujo de capitales. Todas las familias, se supone que si nos organizáramos, pudiéramos nosotros de alguna forma prestarles el dinero que necesitan de manera directa a las empresas. En la realidad no aparece de esa forma. Se sitúa entonces los bancos. Nosotros le damos a los bancos nuestro ahorro y ya los bancos prestan ese dinero que necesitan las empresas. Son intermediarios financieros. No es el único intermediario que aparece en nuestro flujo circular. Recuerden ustedes que hay nuevos intermediarios. Un nuevo intermediario son las empresas outsourcing. Resulta que las empresas outsourcing contratan
el trabajo de las familias y lo ofrecen a las empresas. También tenemos otro intermediario en el flujo circular. Son las empresas comercializadoras. Tampoco las familias le otorgan de forma directa los insumos a las empresas. Podría ser interesante que los campesinos se pudieran organizar y entregaran su producción de manera directa, ya sea a alguna empresa de jugos, alguna empresa de bebidas o de alimentos. Aquí vengo con mis costales o mis toneladas de maíz, de duraznos, de naranjas. Pero no es así en la realidad. La economía, como se ha ampliado en demasía, necesitamos entonces especializaciones. Unos se encargan de la producción y otros se encargan de la distribución. Aunque en esa parte de la distribución tenemos un grave conflicto, porque ya no tenemos solamente un intermediario, sino que en esta parte podemos encontrar 2, 3 o hasta 4 intermediarios que están absorbiendo la riqueza de los campesinos, la riqueza de los trabajadores. Esa también es una situación que deberíamos de resolver. Pero así aparece en la economía, en el flujo circular. Y todo esto también nos lleva a encontrar cómo se va distribuyendo de alguna manera la producción y el ingreso. ¿Quién recibe más, quién recibe menos? En teoría se supone que reciben de la misma manera las empresas y las familias. Todo lo que se produce, entonces, de alguna manera se le paga a las familias. En ese sentido, hace ya muchos años, nosotros como economistas tenemos ya un planteamiento bien acabado, siguiendo esta tónica. Le llamamos nosotros ley de Say. ¿Qué dice la ley de Say? La ley de Say establece que toda oferta crea su propia demanda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a poner de este lado. Ley de Say. Esta ley de Say establece entonces que toda oferta crea su propia demanda. Toda oferta crea su propia demanda. ¿Cómo lo hace? Es muy sencillo. El planteamiento teórico es que las empresas, por lo que producen, tienen que pagarlo. Por un lado, los bienes y servicios son retribuidos también a las familias. Entonces, el planteamiento es igual a ingreso igual a la producción. En la realidad, nos enfrentamos a algo parecido a ese equilibrio. O sea, todo lo que ganan las empresas, ¿también las familias lo obtenemos? Porque si nos vamos en el aspecto particular que le gusta mucho a la teoría económica, podríamos nosotros pensar, bueno, si el servicio o si las familias tienen de alguna manera que comprar automóviles, tienen que comprar casas, eso quiere decir entonces que las empresas ya nos dieron el suficiente dinero para poder absorber esa oferta de bienes y servicios, porque eso es lo que dice la ley de Say. Toda oferta crea su propia demanda. Entonces podríamos nosotros plantear hipotéticamente que las empresas pueden producir de forma exponencial. De todas maneras están creando su propia demanda. En la realidad tal pareciera que no es así. Hay una situación en donde no se acaba de componer la demanda igual a la oferta. Porque ese es el planteamiento. Oferta igual a demanda. De este lado se puede plantear oferta igual a la demanda. O de este lado, oferta igual a la demanda. En la realidad hay un desequilibrio.
Hay un desequilibrio grave que vio John Maynard Keynes. Por eso establecía que para recomponer ese desequilibrio entre la oferta y la demanda, habría que inyectarle X cantidad de dinero a la demanda para recomponer la situación, porque tal pareciera que las empresas se llevan un poco más del ingreso. Y eso hace que las familias no puedan absorber el total de bienes y servicios que ofrecen las empresas. Ese aspecto keynesiano lo podemos también ver en 1929. Todavía hasta esa fecha, la ley de 6 establecía: toda oferta crea su propia demanda. Pero antes de ese crack económico terrible que se vivió, sobre todo en Nueva York, en los Estados Unidos, antes de que apareciera ese problema, ya había algunos utopistas, algunos teóricos o hasta empresarios que habían dilucidado, que habían encontrado nuevas fórmulas para que la economía funcionara. Uno de ellos es Henry Ford. ¿Cuál fue el método de Henry Ford? El planteamiento es muy sencillo. Él mencionaba que se debía de comprometer también el empresario con su trabajador. ¿Y cómo lo realizaba? De buenas a primeras, le aumentó el salario a todos sus trabajadores. Pero no solamente le aumentó el salario. Recuerden que Henry Ford lo que producía eran automóviles. Además de que le aumentó el salario, también les ofreció créditos a sus trabajadores. Por lo tanto, ya no había necesidad de ir al mercado exterior para encontrar a sus demandantes. Dentro de sus trabajadores ya tenía la demanda. Por lo tanto, el primer jalón de la empresa Ford fueron sus trabajadores, porque se les pagaba bien y además confió en ellos Henry Ford. Y de esa manera se puede decir que él estaba creando no su oferta, estaba creando su demanda. Él como empresario lo había visto y funcionó. Tan es así que, bien o mal, Ford continúa. Pero ese planteamiento no todos los empresarios lo valoraron. Muchos lo criticaron, le decían: oiga, compañero Henry Ford, ¿por qué usted le aumenta tanto el salario a sus trabajadores? Eso es inadecuado, va a perder ganancia con ello. Sin embargo, aumentaron sus ventas, aumentaron sus ganancias y obviamente el beneficio también fue para sus trabajadores. Hay otros casos. El otro caso que ya no voy a tocar es de Robert Owen. Es el mismo de Henry Ford. Continuemos entonces. En la siguiente gráfica podemos ver cómo se ha comportado el Producto Interno Bruto en México. Ese Producto Interno Bruto nosotros lo visualizamos desde el 93. En el 93 empezaba a crecer un poco la economía, pero resulta que a finales del 94 se cae abruptamente por la crisis financiera que tuvimos en el 94 y 95. Fue una caída muy grande. Después emprendimos otra vez el camino de la recuperación, del crecimiento económico, y de ahí tenemos una pequeña caída con nuestro compañero Vicente Fox. Hay una pequeña caída y después como que se intenta recuperar. Pero si observan, del año 2000 al año 2006 que se va, es casi una pendiente en cero. Si nosotros pudiéramos hacer un modelo de regresión en ese periodo, podríamos nosotros plantear casi una recta. No hay crecimiento, es crecimiento nulo en la época de Fox. A pesar de ese crecimiento casi nulo que tenemos con ese modelo de regresión, observamos que con
con la presidencia de Calderón, tenemos un crecimiento moderado hasta el 2008, pero en el 2010 se cae otra vez de manera abrupta. Y esta caída, si ustedes la miden con la del 94-95, es muy superior. A pesar de esa caída, tenemos una pequeña recuperación. Todavía no logramos recuperar ese gigantesco boquete. Sin embargo, tal pareciera que va otra vez para abajo la economía mexicana. Sé que no es fácil o no es tan sencillo hablar de, pues, algunas malas noticias, ¿no? En este caso, el comportamiento del Producto Interno Bruto de nuestro país. Como después de una caída, se levanta un poquito y ya como que comienza a caer otra vez, ¿no? O sea, después de una crisis, otra crisis. ¿Aguantaremos otra crisis los mexicanos? Esa es solamente una pregunta al aire, no es tema directo de nuestra materia. Sigamos. El Producto Nacional Bruto. Ya vimos lo que es el Producto Interno Bruto. Es toda la producción, todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país, dentro del territorio nacional. Cuando nosotros hablamos del Producto Nacional Bruto, podemos decir que es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un periodo determinado por los factores de producción que son propiedad de los residentes del país. Dicho de otra manera, el Producto Nacional Bruto no es otra cosa más que el capital mexicano que produce a nivel nacional y a nivel extranjero. Pero no solamente del capital, también puede producir campesinos, pueden producir también obreros en el extranjero, y ese dinero también se contabiliza en el Producto Nacional Bruto. Son todos los factores. Cuando nosotros valoramos el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos, haciendo una comparación, encontramos que el Producto Interno Bruto es más o menos como de 13.4 billones de dólares. Cuando nosotros vemos el Producto Nacional Bruto, es como de 12.7 billones de dólares. Entonces, no hay una diferencia grande entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el caso de México? ¿En qué situación nos encontramos nosotros? Sabemos que el Producto Interno Bruto de este país gira en torno casi a 1 billón de dólares. Sí, es una proporción de más de 1 a 10 en cuanto a la producción de los Estados Unidos y a la producción de México, de 1 a 10, más de 1 a 10. Luego entonces, el Producto Interno Bruto es 1 billón. ¿Cuánto es el Producto Nacional Bruto? El Producto Nacional Bruto es más o menos como de 350,000 millones de dólares. Es casi la tercera parte del Producto Interno Bruto. Y en ese sentido, podríamos nosotros ver cómo se ha extranjerizado nuestra economía. Para bien o para mal, la mayor parte de los capitales que mueven fundamentalmente este país parece que no son tan nacionales, ¿no? El caso del sistema financiero es paradójico. Casi todo el sector bancario está privatizado. Es capital no solamente nacional, es capital extranjero. En más del 90% de los capitales metidos en el sistema bancario vienen de otras partes del mundo. Bien, continuemos. Hagamos un pequeño paréntesis y realicemos un ejercicio. Pero este ejercicio ya se los acabo de mencionar. Entonces, realicemos otro ejercicio aparte del PIB de México. Podríamos nosotros plantear a cuánto asciende el Producto Interno Bruto
del Distrito Federal y del Estado de México. Y podríamos nosotros plantear ese Producto Interno Bruto a nivel local con el Producto Interno Bruto de un estado de la Unión Americana, para que también podamos valorar en ese sentido. El Producto Interno Bruto de Texas, porque si nos vamos con California, California es una potencia económica a nivel mundial. Es un fenómeno interesantísimo California. Aunque me viene a la memoria que ese territorio era de los mexicanos, pero creo que no lo supimos aprovechar. En aquel entonces, parte de la colonia y parte de la época independiente, no supimos valorar lo que teníamos. El caso también paradójico es de Chiapas. Chiapas es riquísimo. Ya se los había yo mencionado en sesiones anteriores. Y a pesar de ello, lo tenemos algo rezagado. Bien, entonces, la tercera pregunta sería, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se pensaba que las economías iban a confluir, sobre todo de las economías mexicana y estadounidense. Empezamos con economías muy diferenciadas, una distancia muy grande entre la economía estadounidense y la mexicana. Nos planteó Carlos Salinas de Gortari, doctor en economía, que con el Tratado de Libre Comercio iban a confluir tanto la producción como la economía en general de los dos países con el Tratado de Libre Comercio. Eso fue lo que nos vendió, llegar al primer mundo. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Realmente con el Tratado de Libre Comercio hemos logrado emparejarnos con los Estados Unidos? ¿Hemos permanecido o nos hemos alejado? Esa es una pregunta para resolver en sus casas. Y continuamos entonces con el tema 2.2. Seguimos entonces con el Producto Nacional Bruto. Dentro del Producto Nacional Bruto podemos también visualizar el Producto Nacional Bruto nominal y el real. Cuando nosotros planteamos al producto nominal es cuando establecemos que la producción la medimos con base a precios del periodo, precios corrientes, precios actuales. Y entonces esos precios corrientes lo que hacen es aumentar un poco más de su verdadero valor. ¿Y por qué? Por la inflación. A pesar de que podamos producir lo mismo, cuando nosotros tenemos una inflación moderada, de todas maneras impacta al Producto Nacional Bruto. Por eso es que hemos creado el Producto Nacional Bruto real. Es la contabilidad de toda la producción de factores nacionales, pero a precios constantes. Tenemos como fijo un año base. El año base de México, sobre todo esto se puede aplicar tanto en el PNB como en el PIB. El año base del PIB era antes 1993. En la actualidad tomamos como año base el 2001 para poder medir el crecimiento o decrecimiento de la economía mexicana. Y de esa manera nosotros podemos visualizar a qué llamamos Producto Nacional Bruto nominal y real con base en esta tabla. Si nosotros podemos plantear que compramos la misma cantidad de plátanos y naranjas en dos momentos históricos determinados, podemos visualizar que se incrementa de un año a otro, del 2002 al 2007, se incrementan los precios, se incrementa la producción. Entonces, si se incrementan los precios y se incrementa la producción, tendríamos nosotros que valorar qué tanto de ese aumento tiene que ver nada más con los precios y qué tanto de ese aumento en la producción
tiene que ver con términos reales. Ese es un pequeño ejercicio, pequeña muestra de cómo nosotros lo realizamos. De ahí pasamos al ingreso nacional. El ingreso nacional se define como el pago total que se hace a los diferentes factores económicos que intervienen en el proceso productivo de un país. Ese ingreso nacional es el que ya habíamos visualizado con referencia al factor trabajo, factor tierra y capital. El ingreso nacional va distribuido a salarios, renta y ganancias. Luego entonces podemos también tomar como ejemplo a los Estados Unidos. En los Estados Unidos el 70% del ingreso va a pago del factor trabajo, a salarios, y el 30% restante va el pago a capital. Sin embargo, en el país tenemos una distribución del ingreso diferente. Tenemos una relación del 60% con la que pagamos a los factores trabajo y un 40% con el que le pagamos al factor capital. En la gráfica que tienen también, que pueden visualizar ahí, establecemos cómo se ha desenvuelto el ingreso nacional, sobre todo del decil 2. No establecemos el decil 1. El decil 1 es aquellos que ganan solamente de un salario mínimo para abajo, o que no tienen de plano dinero, ¿no? Que no cuentan con un dinero. Entonces, el decil 2 es el que valoramos aquí. Y en el decil 2, de 1990 hacia el 2000, podemos observar cómo las familias en ese decil han disminuido su participación en el ingreso nacional. Esta parte también la podemos ver del ingreso de las familias cuando nosotros planteamos el ingreso disponible. El ingreso disponible de las familias es cuando nosotros planteamos no solamente el pago de impuestos, sino algunos otros rubros. Ese ingreso disponible de las familias en México es más o menos como algunos lo establecen en el 55% del ingreso, o sea que el 45% se va a impuestos u otros rubros. Entonces nada más contamos con 55%, aunque hay otros análisis en los que el ingreso disponible de las familias se va solamente a un 45%. Es una diferencia como del 10%. Pero de todas maneras, ese 10% bueno o malo, cuando estamos hablando de un porcentaje de pago de impuestos del 45%, ya es demasiado. Si las familias pagan de impuestos de tenencia vehicular, de impuesto al valor agregado, de impuesto sobre la renta, etcétera, etcétera, si paga el 45% de sus ingresos, podríamos nosotros plantear que el Estado que se queda con ese ingreso debería de considerarnos un poco más, ¿no? Ya cuando nos vamos al extremo de que ese ingreso disponible solamente se va al 45% y el 55% lo pagamos en impuestos, esa situación, si es verdad, pues nos desfavorece bastante, nos descobija completamente. Y en ese sentido podríamos nosotros tomar otro ejemplo de los países desarrollados. Si ustedes pueden ver, los países más desarrollados como Suecia, hablando del índice de desarrollo humano, como Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, son países en donde se le exige al obrero, al ciudadano, gigantescos pagos de impuestos. Efectivamente, el 45% de su ingreso se va al impuesto, se va de impuesto al Estado. Pero, ¿qué hace el Estado sueco con ese 45%? Le dice a todos sus ciudadanos que tienen asegurada su vida desde la concepción.
los países nórdicos aseguran la vida desde la concepción hasta su muerte. Luego entonces, si te aseguran la vida, lo único que te queda es disfrutar de ella. ¿Sucede eso en México? Esa es una pregunta que les dejo de tarea entonces. El ingreso de las familias neto de impuestos, que se conoce como ingreso disponible, se gasta o se puede gastar en bienes y servicios, o finalmente se ahorra, aunque el ingreso de nuestras familias no está como para ahorrar. Lo que se consume, entonces, regresa al flujo circular. Cuando nosotros ahorramos, no se va entonces ese dinero al consumo de bienes y servicios, sino que se estanca en los bancos, en los intermediarios financieros. Y la pregunta sería, ¿cómo se integra ese dinero? ¿Cómo se reintegra? Fácilmente. Ese dinero se reintegra cuando ese ahorro se convierte en inversión. Ya habíamos tratado también ese tema del ahorro y de la inversión. En el esquema clásico, el ahorro es igual a la inversión. Ese es un salto mortal en donde Keynes establece que no es cierto ello. Ese salto mortal implica varias situaciones que ya en su momento, un poco más adelante, de nuestras clases de macroeconomía, les iré mencionando de qué dependen. En lo personal también estoy de acuerdo con Keynes, no todo lo que ahorramos se va directamente a la inversión. Y también ahí viene otra pregunta, ¿qué tipo de inversión sería, no? Bueno, para llegar al ingreso nacional, que es el tema que nos interesa, habría que hacer algunas deducciones del Producto Nacional Bruto o del Producto Interno Bruto. La primera deducción que nosotros hacemos es la depreciación, la forma en la que se gastan todos nuestros insumos, ya sea de las familias o de las empresas. La maquinaria, equipo, instalaciones se desgasta en las empresas, pero también las familias, se desgasta nuestra vestimenta o se desgasta también nuestra casa o habitación y hay que darle mantenimiento. Eso es de alguna forma la depreciación. Y llegamos al Producto Nacional Neto. Del Producto Nacional Neto tenemos también que deducir los impuestos indirectos y ahí tenemos nuestro ingreso nacional. Aquí tenemos un planteamiento de distribución del ingreso, porque ya llegamos al 2.4. En el planteamiento del desarrollo económico, la distribución del ingreso es fundamental. Si nosotros queremos un desarrollo económico, tendríamos nosotros que trabajar en la distribución del ingreso. No podemos pasar al desarrollo económico sin repartir la riqueza. Luego entonces, ¿hemos tenido algún momento histórico en México de desarrollo económico? ¿En qué periodo se ha repartido el ingreso? Como hipótesis les puedo yo mencionar que el desarrollo económico en lo personal lo hemos tenido solamente en la época de Lázaro Cárdenas, en la que se repartió un poco la riqueza de este país. Pero de ahí en adelante solamente hemos tenido crecimientos económicos grandes, moderados, ínfimos o de crecimientos. Ahí más o menos podemos resumir la historia económica de este país. Pero también la distribución del ingreso la podemos medir con base al ingreso de las empresas. Las empresas, ya saben, son micro, pequeña, mediana y gran empresa. Cuando nosotros llegamos a las microempresas, podemos visualizar que las micro es el 94.8% de las empresas de este país y aportan solamente el 8% del PIB. Mientras las grandes empresas no llegan ni siquiera al 0.2%, es el 0.18% y se llevan el 65% del Producto Interno Bruto. Es una distancia abismal. Y ya ni se diga mencionar
a las pequeñas y medianas empresas. Aunque también podríamos nosotros plantear que dentro de la aportación del empleo, las grandes empresas se llevan la gran tajada. Se llevan el 26.87% del total. Aunque las microempresas se llevan el 40%. A pesar de que el 40% de nuestra población económicamente activa se lo llevan las microempresas, solamente producen en total el 8% del PIB. Es una situación bastante inadecuada. Por otro lado, también podemos medir la distribución del ingreso con base a los deciles. Esta parte sí se las dejo de tarea. Hay una infinidad de rubros que nosotros podemos estudiar cuando llegamos a los deciles. ¿Cómo se distribuye el ingreso? Sobre todo planteado a partir de el dinero trimestral, semestral o anual. Cuando nosotros hablamos de la aportación anual del ingreso, en el decil 1, su ingreso anual es de 14,000 pesos. 14,000 pesos anuales. Es una cantidad ínfima. Mientras el decil 10 tiene un ingreso promedio de 360,000 pesos. Volvemos a las grandes distancias, diferencias entre unos y otros. En resumen, en esta sesión pudimos observar el PIB del país en su concepto y en la realidad. Además, pudimos trabajar un poco con el Producto Nacional Bruto, dando características importantes de esa cuenta nacional. E hicimos también una valoración del Producto Nacional Bruto y del Producto Interno Bruto. Y de la misma manera, aterrizamos al ingreso nacional y el ingreso nacional disponible. Para cerrar nuestra sesión con la distribución del ingreso en las familias y en las empresas. Algunos cuestionamientos que quedan de esta sesión serían: ¿qué cuenta nacional entonces es la más importante? ¿El PNB o el PIB? ¿Por qué los países, en vez de acercar sus ingresos y su producción, se alejan? Contestamos de esta forma una de las preguntas que dejamos al aire. Efectivamente, en vez de acercarnos a la producción de los Estados Unidos, con el Tratado de Libre Comercio nos hemos alejado y hemos perdido productividad con ese Tratado de Libre Comercio. Habría que hacer algunos reacomodos en el mismo. Y finalmente, ¿en qué situación se encuentra el país en cuanto a la distribución del ingreso? Después de haberles dicho cómo se sitúan las empresas y cómo se sitúan las familias, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Podemos ver alguna luz al final del túnel? Son preguntas que finalmente se las dejo a ustedes para que se comprometan también con esta materia de macroeconomía. Las fuentes que utilicé: Carrada Bravo Francisco, La Economía de México, Editorial Trillas. También utilicé un ensayo propio, Cisneros Cos Marco Tulio, un ensayo sobre variables macroeconómicas, lo escribí para la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y algunas gráficas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. Con esto, les agradezco su atención y nos vemos en la próxima sesión.